Yo soy Ada. Hola, Él Ada. es Patrick. Hola, Patrick. Hola, ¿qué tal? Me Muy encantó. bien, pues aquí. Bueno, a ver, creo que le explicamos un poco cómo va a ser esto. Pues eso, vamos a hacerte las preguntas, se va a grabar, después se va a editar el vídeo y ya después se va a subir a Instagram para que se comparta, o sea, va a ser un extracto pequeño para que se comparta y también se va a subir a la cuenta de YouTube de African Projects. Entonces, eso, ya Patrick ha empezado a grabar. Vale. Para que todo conste. Vale. Pues eso, no sé si Patrick quieres decir algo más antes de empezar. No, que muchas gracias por ofrecerte a tener esta entrevista, ya que esto es un evento mediante el cual queremos sobre todo dar visibilidad y recordar a los artistas del continente africano, que creemos que no hay un evento específico para ellos, ¿no? Entonces, tuvimos esta iniciativa y uno de los eventos más importantes es las entrevistas con los escritores y escritoras y la mesa redonda que habrá también. Así que nos ha sido un poco difícil contactar a diferentes artistas, pero te damos las gracias por estar aquí hoy y por poder plasmar esto en un vídeo y que en un futuro, futuras generaciones puedan verlo e inspirarse en ello. Pues yo os doy a vosotros las gracias por, bueno, pues por este proyecto que me parece muy bonito. También por invitarme y bueno, pues en este sentido me alegro que las redes sociales sirvan para algo, ¿no? No solamente para los likes y los me gustan, que está muy bien, pero también para algo, no sé, un poco más útil, ¿no? Y más, no sé, como más trascendente, ¿no? Entonces, así que yo también os doy las gracias. Muchas gracias. Pues como bien ha dicho Ada, será un número de preguntas, un total de 14, con las cuales intentamos saber un poquito más sobre tu vida, tu transcurso como escritora, tus obras, qué te inspira a escribir, hacer esas cosas. En cualquier momento podrás hacernos las preguntas que quieras y si hay alguna pregunta que crees que no puedes responder, dínoslo, ¿vale? Vale, sí, no, he visto que además me gustan mucho las preguntas y bueno, le eché un vistazo, ¿no? Me ha dado una idea y me parecen todas genial, así que fenomenal. Lo que si me vais a permitir voy a encender un par de luces más, porque es que en este chiquitito que de aquí yo me veo, o sea, casi no me veo. Entonces, esperad un momento. Porque es que como estoy cada vez más acostumbrada a las clases que daba por Zoom, pues yo qué sé, que se vea un poquito más, es que, no sé. Bueno, si vosotros decís que me veis bien, pues ala, lo dejo así, pero no sé, yo es Ahora que... se te ve mejor porque hay más luz. Vale. Sí, Pero... sea mucho mejor. Vale. Bueno, pues nada, cuando queráis. Pues eso, Marisa, eres escritora, eres profesora de taller de escritura, profesora de literatura erótica y filóloga. Si no me equivoco, pues tu primer trabajo fue como seleccionadora de relatos y prologuista del libro de Tejiendo Palabras, de Candelitas, en 2007, si no me equivoco. Sí. Ya desde hacía unos años, pues eso, estabas estudiando filología hispánica, pero a mí me genera curiosidad saber, echando ya la vista atrás, quién es Marisa Mañana Ekoro y cuándo empezó a escribir literatura. Es decir, ¿cuándo fue ese punto en el que se puede decir que Marisa empezó a ser escritora? Vale, pues a ver, yo en realidad lo que es empezar a escribir, empecé muy chiquitita, estaba en un colegio de monjas interno. Y bueno, pues mi madre estaba lejos y me empezaron a gustar los chicos y bueno, no tenía quien a contarle y entonces la monja con la que yo mejor me llevaba, pues llegó un momento que me dijo, Marisa, no te puedo ayudar, ¿por qué no escribes? Y yo, bueno, pues empecé a escribir, al principio mis historias eran tipo corintelladas, historias de amor, apasionado y tal. Y luego ya, bueno, pues en el 96, 97 me crucé con una chica que iba a un taller de escritura creativa
y vi que pues anualmente lo que hacían es una costumbre en los talleres de escritura, ¿no? Sobre todo en las escuelas un poco grandes, que cada año publiquen un libro con los relatos de los alumnos y las alumnas que participan en cada curso, ¿no? Entonces yo vi un relato de ella, me pareció un horror, pero pensé, si ella puede, pues cualquiera puede, ¿no? Y entonces me inscribí en los talleres y a partir de ahí ya fue cuando empecé a fantasear con la idea de escribir. Y realmente empezar a pensar que aquello era posible, pues cuando ya llevaba unos años en ese taller, más o menos como entre empezar la carrera y tal, más o menos como en el 2005 o así, yo creo que ya empezó a fraguarse un poco más el sueño. Pero vamos, realmente no sé decirte cuándo me consideré escritora, porque no sé, por aquello de las inseguridades, ¿no? Y bueno, un poco lo que tenemos también de particular la comunidad afro y bueno, todas aquellas personas que vienen de fuera de España, ¿no? O que son migrantes, que lo tienen un poco más difícil. Pero bueno, digamos que más o menos como en el 2003, ahí ya empecé a pensar que podría ser posible lo de publicar y considerarme escritora. Vale. O sea, desde hace ya bastante tiempo. Mm. Has dicho que, pues eso, ibas a un colegio de monjas. Ujú. Y claro, digo, el erotismo, lo que es el erotismo, lo que es el sexo y tal y cual, según cómo nos ha criado, pues está bastante demonizado. ¿Cómo llegas a ese punto en el que dices, vale, escribo, y no es solo que escribo, sino escribo literatura erótica? Mm. ¿Cómo incluyes la parte de erotismo en tus libros? O sea, ¿cómo? Sí. Pues la verdad es que, bueno, pues como te digo en el cole, yo no sé por qué, pero lo que me salían eran historias de amor, supongo que por la revolución hormonal y todo esto. Y es verdad que en uno de los cursos del taller, el profe nos propuso, teníamos que escribir una novela y entonces nos propuso que durante el verano trabajáramos cuál iba a ser el tema de nuestra novela, la sinopsis de la novela, cómo la resumiríamos en una frase principal. Entonces, en aquel momento, la novela que yo tenía en la cabeza era una chica que estaba enamorada de su profesor y de una amiga. Y entonces, de repente, yo dije, madre mía, digo, cuando lo lea delante de mis compañeros van a decir, pero bueno, esta está enamorada del profesor, ya verás tú, ¿no? Entonces tuve una pelea conmigo misma de decir, escribo esto, y dije, venga, digo, voy a escribir sobre otra cosa. Pero iban pasando los meses del verano y aquello realmente era lo que deseaba escribir. Entonces, entre eso, más que luego, bueno, pues en los talleres una de las posibilidades que tuve fue en la Escuela de Escritores dar el curso de literatura erótica. Entonces era como una retroalimentación. Por una parte era lo que yo quería escribir, por otra parte era el taller que yo daba, por otra parte me daba rabia, ¿no? Que el erotismo tuviera esa concepción, no sé, como bien has dicho, ¿no? Que estuviera demonizado, que fuera tabú, cuando el erotismo en principio es transversal a la vida. De hecho, yo lo entiendo como, es verdad que está en la parte carnal pura y dura, pero en realidad Eros es el dios de la vida, es el hambre de vida, ¿no? Es la curiosidad, es el ímpetu. Entonces, bueno, pues al final dije, mira, es que esto tiene que ser esto lo que escribo, así que me dejé un poco llevar por eso. Entonces, tú solo haces literatura erótica, no te No, vas a otras... no, Wow, wow. no. Hago más. O sea, la literatura erótica es, o sea, de los talleres que yo imparto, el que más me gusta es el de literatura erótica. Y de hecho en mi libro el erotismo es transversal a todo el libro. Hay relatos, es un libro de relatos. Hay relatos que son más explícitos, hay otros en los que el erotismo está más de fondo, pero realmente los talleres que yo doy son de literatura erótica, de novela, de relato, de escritura creativa, ¿no? Es un poco de todo. Y de hecho para mí la literatura erótica es ante todo literatura. Luego ya, ¿no? Y de hecho, el temario que he creado para el taller en realidad son técnicas narrativas. El narrador, el personaje, la atmósfera, ¿no? Entonces, desde luego que es central, eso sí, vamos, cualquier persona me dice, es que tus relatos son eróticos, pero no es solamente, me gusta un poco de todo. Ok, vale. Entonces, llevas mucho tiempo en el mundo de la literatura, llevas mucho tiempo escribiendo.
has participado en antologías, has hecho prólogos, has trabajado con otros escritores, pero ¿por qué hasta ahora es cuando has decidido publicar tu libro en solitario? Porque es eso, llevas desde hace más de 10 años en el mundo de la literatura. ¿Cómo es que es ahora cuando dices que sacas tu libro? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo ha sido? ¿cómo? ¿Cómo así? Pues la verdad es que era una mezcla entre deseo, porque ya llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero también suerte. Es verdad que ahí también he tenido suerte. Julio Espinosa es un escritor y poeta novelista chileno. Ha creado una editorial, Mil Madres, que además el nombre me encanta. Y yo le conocía, éramos compañeros en la escuela de escritores. Entonces, a ver, estamos en abril. En febrero del año pasado, yo ya me harté de que el libro estuviera en un cajón, porque además un montón de amigos y de compañeros y mis alumnos, mis alumnas me decían, pero bueno, ¿y tú para cuándo? Bueno, pues ya en febrero del año pasado me harté y dije, venga, digo, pues como además creo en la sinergia, en el momento en el que empiezas a ponerte en movimiento, empiezan, ¿no?, a surgir cosas, nunca sabes de dónde, ¿no? Empiezas a moverte por aquí y te sale algo por allá. Bueno, pues cogí los relatos que tenía, hice una selección, se los envié a una amiga, que también es compañera de profesión, Clara Redondo, y entonces ella hace informes literarios y le dije, Clara, necesito ayuda, que me digas, pues lo mismo, yo que sé, a lo mejor darle alguna revisión a alguno de los relatos, ¿no? Bueno, pues a partir del momento en el que yo le envié a ella el manuscrito, decidí enviar uno de los relatos a concurso, que es el que da título al libro, y que es el más, digamos que es el más africano de todos los relatos. Y fue, no sé, fue como una cosa, yo no creo ni en la magia, bueno, después de haber estado en el colegio de monjas soy anticlerical, pero fue algo como de magia, de pronto, a través de Instagram, pues Julio y yo empezamos a seguirnos y Julio me dice, oye Marisa, ¿tienes algo? Acabo de montar una editorial, ¿tienes algo por ahí? Y yo fue como, no, Julio, por favor, no juegues con mis sentimientos, dime que esto es en serio. O sea que fue todo, ya te digo, a partir de juntar los relatos y enviárselos a Clara, pues contacté con Julio y bueno, y ahora ya está el libro publicado. Así que yo creo que es una mezcla de las dos cosas, perseverancia y suerte. Wow, es que esto me hace pensar mucho en las cosas pasan como pasan por algo. O sea, el que te hayas encontrado a esa persona justamente ahora y que hayas tenido ahí, entonces, o sea, todo ha sido como muy secuencial, entonces, no sé, felicidades. A ver, no lo he dicho, Gracias. pero Marisa ha publicado hace poco pues su libro Como Nosotros, lo publicó creo que en febrero o en marzo, si Sí, no me en marzo. equivoco. Pues sí, en Sí, febrero, tienes razón, febrero. y pues eso, ahora está de gira, podría decirse, ¿no? Sí. Y pues eso, qué felicidades. Yo todavía no me lo he leído, pero espero conseguirlo y leérmelo pronto porque tengo mucha curiosidad. Vale, cuando se busca el nombre de Marisa Mañana y cuando se busca el título de tu libro, Como Nosotros, la frase que salió, la oración que salió o que salía era de la sexualidad está presente en cada instante de la vida. En base a eso, ¿cómo podrías definir Como Nosotros? O sea, más allá de es un libro de literatura erótica, ¿qué es Como Nosotros para ti y qué es Como Nosotros para la gente que coja el libro y lo lea? ¿Qué quieres que sea? O, no sé si me he hecho entender con Sí, esta sí, sí, sí. pregunta, que me Sí, estoy sí, sí, liando. sí. Pues mira, para mí, a ver, ¿cómo lo explicaría? Digamos que cuando yo escribo, intento apoyarme como en tres patas. El qué, el cómo y el desde dónde, ¿vale? Entonces, el desde dónde es un poco como las tripas, ¿no? Pues cuando me hago una pregunta cuya respuesta no sé, un sueño que he tenido, una imagen, no sé, algo que es lo que dispara, ¿no? O simplemente un día que estoy depre y me da por escribir lo primero que me sale. Entonces, ese es un poco el desde dónde, las tripas. Luego está el cómo, que son las técnicas narrativas, pues si va a ser un relato largo o corto, si va a ser más poético o va a ser más erótico, ¿no? Y luego ya el qué, que es la última capa, es un poco el tema del que quiero hablar, ¿no?
Entonces, yo me he dado cuenta escribiendo los relatos que cuando les he hecho la última revisión ha sido cuando yo me he preguntado qué es lo que quiero contar con eso que ya está construido, ¿no? Entonces ahí es donde uno de los elementos que a mí más me han atraído es eso, ¿no? El que soy negra. ¿No? Y sobre todo, pues desde que contacto con gente afro, de repente me pregunto, ¿y yo quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿No? ¿Cómo me relaciono con él? Entonces, a mí me gustaría, bueno, para empezar, es verdad que el título como nosotros es una expresión un poco como que invita a completar la frase, ¿no? Tú eres como nosotros, o como nosotros hacemos esto, vosotros no sé qué, no sé cuánto. Entonces, me gusta como esa sensación como de estar incompleto, ¿no? Por otro lado, me gustaría que la gente se preguntara, ¿y quiénes son ese nosotros, no? Entonces, bueno, pues leyendo yo creo que el primer cuento y el último, pues invita un poco a pensar desde mi punto de vista, ¿eh? Otra cosa es que lo haya conseguido, pues el género, la raza, la clase, la elección sexual, ¿no? Creo que todos esos elementos, entonces, a mí me gustaría que como nosotros fuera lo más diverso y lo más amplio posible, eso es lo que a mí me gustaría. Más allá de que está el puro entretenimiento con cada uno de los relatos que son cada uno de su padre y de su madre, ¿no? En ese sentido, como nosotros es un libro que más allá de contener relatos eróticos, trata también las cuestiones identitarias, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. Okay. Para mí la identidad es el gran tema. Me da igual si es identidad de género, identidad de raza, identidad de clase. Para mí, no sé, qué es ser filóloga, qué es ser mujer, qué es ser una persona negra, qué es ser, yo qué sé, padre, ¿no? Qué es ser hijo, qué es ser hermana, ¿no? Yo creo que la identidad es uno de los grandes temas del ser humano, ¿no? Y siempre, además, que por un lado está lo que te dicen que eres y por otro lado lo que tú dices que eres, ¿no? Y luego cómo eres en relación con las personas con las que, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es algo por un lado natural, por otro lado cultural, por otro lado en construcción, ¿no? Me estás generando mucha curiosidad ahora mismo porque estoy diciendo, en mi cabeza estoy pensando, ¿cómo habrá combinado el erotismo y género? ¿Cómo habrá combinado erotismo y raza y clase? O sea, y edad. Me está generando mucha curiosidad, la verdad. Y edad. Yo tengo 52 años y me gusta pensar que, bueno, pues que las personas de 60, de 70 años también son personas deseantes en el sentido, pues un poco lo que he dicho del eros, ¿no? Del hambre de vida, ¿no? Y de hacer cosas, ¿no? Vale, en la línea de esa última pregunta. Bueno, sí, pregunta Patrick, perdón. Sí, solo añadir del punto anterior, la historia de Marisa, ¿no? Con su compañero, que estudiaron juntos y luego más tarde resulta que uno saca una editorial, el otro escribe y consiguen hacer este sueño una realidad, ¿no? Y claramente demuestra la importancia de mantener esos contactos con las personas que has conocido a lo largo de tu experiencia, ¿no? Y siempre mantener ese contacto. Y creo que es algo muy bonito que la comunidad afro, incluso los escritores dentro de la comunidad también necesitan, ¿no? Ese apoyo continuo de unos a otros. Así que... Sí. En ese sentido, pues en ese sentido, Patrick, también, bueno, y Ada, pero digo Patrick porque has dicho tú, Patrick, Lucián Momío. Lucián Momío fue quien me hizo la presentación en Madrid. Y bueno, es verdad que durante un montón de años o sea, el contacto se perdió, ¿no? Y cuando yo le escribí para decirle, oye Lucía, que he publicado y que me encantaría que fueras tú quien amadrinara, ¿no? Y se prestó maravilloso. O sea, que yo decía, bueno, me va a decir que no, ya verás. Bueno, supongo que la conocéis, es un encanto de persona. Y ahí está, amadrinado el libro. Así que, no sé, unas cosas han llevado a otras y efectivamente, sí, ese contacto que dices de mantener, yo estoy súper agradecida, la verdad. Muchas gracias. También me ha causado mucha curiosidad lo que has dicho. Tengo muchísimas preguntas que no voy a hacer, si no, nunca terminamos. No, pero sí, puedes hacerlas. Cuando queráis, ahora mismo o cuando queráis, yo... No, si hablar... tranquila. Pero sí, interesante lo que has dicho, que
la edad también cuenta cuando se Sí, trata de hablar de estos temas. Las sí. personas, tanto jóvenes como ancianas, también desean eso, ¿no? Entonces, es importante también reflejar este público, ¿no? Y Mm, entenderles. mm, Eso es lo que quería decir de momento. muchas gracias. Nada. Bueno, siguiente pregunta. A ver, yo cuando pienso en escritura, yo una de las cuestiones o una de las funciones que más relevancia creo que tiene la escritura es la función didáctica. Entonces, eso me ha hecho preguntarte o querer preguntarte cuáles son las funciones que crees que tiene o que va a tener tu libro en la vida de la gente que lo lea. O sea, más allá de, o sea, tiene una función de educativa, didáctica, de conocimiento personal. Ujú. Vale, una de las... a ver si logro explicarlo. O sea, lo primero que a mí me encantaría que le llegara a la gente del libro es que se pongan a leerlo y que se olviden de que están leyendo. Y que se zambullan en la vida de los personajes. Eso es lo que a mí más me gusta experimentar en la literatura. Y luego, una vez que, o bien mientras estás leyendo, mientras están leyendo, o una vez terminado de leer el relato o el libro, que se pregunten cosas. Entonces, sí que está esa, de alguna manera, esa función didáctica, pero no tanto como en un ensayo, en el que tú Mm. lees directamente sobre las ideas, sino como de una manera indirecta, ¿no? Que al final queden ahí resonando como unas, no sé, preguntas, reflexiones, ¿no? Entonces, está la función didáctica y está la función de entretener, pero sobre todo la de entretener y sobre todo la de preguntarse. A mí me gusta pensar que... no sé, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, había un profe que me encantaba cómo daba las clases, ¿no? Y recuerdo que estuvimos dando una asignatura, me parece que era literatura del siglo XVIII, y que era un horror, era muy aburrida, pero este hombre hacía que fuera súper interesante, pero por la pasión que ponía, ¿no? Pues eso es lo que a mí me gustaría, que con independencia de lo que se cuente y del personaje que protagonice la historia, que haya un contagio, ¿no? Con lo que ese personaje siente, vive, y eso es lo que me gustaría que generasen algunos de los cuentos, por lo menos, si no todos, ¿no? O sea, está esa función de emocionar, Sí, que cuando yo escribo quiero emocionar a la gente y sí, también por otro lado quiero que la gente haga introspección. Es que a mí me encanta la palabra introspección, entonces sí. digo, cuando escribes, vale, sí entretienes, pero también está bien que cuando el lector termine de leer, se quede un poco con esa sensación de wow, de Sí, wow. sí, en esa línea que dices, Ada, es un poco es que no sé dónde lo leí, creo que lo llamaban así, la conversación en ausencia, ¿no? O sea, el autor o la autora escribe algo, el texto es un mensaje, el lector o la lectora lo recibe y se produce esa conversación, aunque ninguno de los dos estén presentes, ¿no? Pero uno dice y el otro le resuena y de alguna manera responde a eso, ¿no? Pregunta que a lo mejor tiene o no tiene que ver, pero este libro se lo dedicas a alguien, o sea, te has inspirado cuando estabas escribiendo los relatos, te inspirabas de gente en concreto para crearla, em, ¿cómo se dice? Has contado con la figura de algún referente africano, afrodescendiente, sobre todo centrándonos en la parte de tú como mujer negra, si has Ujú, tenido como referentes a otras mujeres negras para hacer este libro y para construir los relatos. ujú. Pues mira, sobre todo en Como Nosotros, ese relato nació en Guinea. Cuando fui a Guinea en 2010, que flipé. Pues ese relato, que es el relato que da título al libro, nació ahí. Y de hecho la primera frase, que dice algo así como la única manera que he encontrado para hablar con mi familia es limpiando pescado,
esa frase la tuve clarísima hace 10 años, ¿eh? Lo que pasa es que el relato no pude terminarlo hasta hace bien poquito. Entonces, ese relato sí nació en Guinea. Y luego lo que comentaba antes en esa última revisión, que es lo que quiero contar, pues he intentado fijarme, pues yo qué sé, en Toni Morrison, en Audre Lorde. Sí que es verdad que así en personas de la comunidad afro, sobre todo a nivel intelectual, ¿no? Figuras ya muy conocidas, pues he intentado fijarme un poco en ellas, ¿no? Pero sí, básicamente el que te puedo decir sobre todo es el de Como nosotros, que nació en Guinea Ecuatorial y en todo lo que viví cuando hice aquel viaje. O sea, claro, el relato nació en Guinea, pero ese relato en concreto, ¿se lo dedicas a alguien en concreto o a toda la situación o a ti misma? ¿Te lo Claro, dedicas a ti? yo fíjate, cuando supe de esta pregunta, o sea, porque, a ver, tú abres el libro y pone a Medardo Fraile in memoriam, que es un escritor que para mí fue la primera persona que confió plenamente en mis textos, ¿no? A nivel de escritora. Pero eso intelectualmente, pero emocionalmente me di cuenta que está dedicado a mis padres. O sea, yo cuando hice la presentación, en la primera presentación, la gran presentación, estaba mi madre en primera fila, que yo pensaba que iba a poner a llorar, pero bueno, me emocioné, pero no lloré. Y mi padre, que no estaba, porque murió hace años, pero para mí era como si estuviera ahí. Y yo te diría que es a ellos dos. Y menos mal que los he puesto en agradecimiento, si no yo creo que le pediría a Julio que hiciera una segunda edición en donde me dejara modificar. Pero sí, yo te diría que emocionalmente está dedicado a ellos. Gracias a ellos yo estoy aquí. Lo hicieran bien o lo hicieran pues como pudieran, pero sí, es a ellos a quien está, a ellos dos sobre todo, a quienes está dedicado el libro. Buah, me parece súper importante esa parte de agradecer a los padres, que sí, muchos líos y todo lo que tú quieras, pero el sentarse y decir, este libro se lo dedico a mis padres, a pesar de todo, no sé, a mí me conmueve mucho y me demuestra humildad, la humildad de decir, vale, esta gente fue así, pero estoy agradecida. Sí. Es gratitud y humildad, entonces, no sé. También muchas gracias por acordarte de tus padres, aunque no son los míos, pero muchas gracias por acordarte de tus padres. Patrick, no sé si querías decir algo, que te he visto ahí. Sí, a mí también me ha parecido. No, solo estaba moviendo la cabeza, pero es interesante el hecho de que ellos también se lo has dedicado a tus padres, que es gracias a ellos que sigues aquí, ¿no? Y es algo que muchas personas en la comunidad también tenemos. La figura del padre, la madre o padre o madre es súper importante. Y al final, esta entrevista misma, nosotros dentro de la comunidad sentimos que los que vinieron antes de nosotros dejaron algo ahí que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante mantener ese recuerdo y sobre todo seguir caminando sobre los pasos que dejaron.